Especiales. TV Suezca. Nuestra identidad. La Alcaldía Municipal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, invita a toda la comunidad y en especial a la comunidad educativa a participar del programa integral para prevenir el trabajo y maltrato infantil, abuso y explotación sexual, entorno digital y la violencia intrafamiliar contra la familia. Muy buenas tardes. El día de hoy tenemos un tema súper importante y muy interesante para la comunidad y es el tema sobre el trabajo y maltrato infantil. Entonces, iniciamos. Buenas tardes, entonces vamos a dar inicio a lo que se definiría como el trabajo infantil. Entonces decimos que esto se refiere a la participación de menores de 18 años en actividades que le impiden permanecer en la educación como tal. Entonces decimos que el trabajo infantil es cuando se exponen a los niños a trabajar de manera involuntaria o de manera voluntaria a trabajos en los cuales ellos no están en edad de establecer, dejando de estudiar, dejando de ser niños como tal para adelantar un proceso que aún no están en edad de culminar. Bueno, mediante este trabajo infantil, los niños se ven afectados en su desarrollo físico, emocional, psíquico y también moral. Vamos con algunas de las causas del trabajo infantil. Entonces, una de las muchas causas que existen, bueno, antes que nada es la pobreza, porque como bien lo sabemos, pues donde las familias son vulnerables, pues entonces se puede decir que hay riesgo de este trabajo infantil. Tenemos también la cultura, ya que a veces para nosotros es normal que un niño de 10, 12 años esté trabajando o esté ayudando a su familia con ingresos, pues que no debería ser así, pero pues a veces por cultura también de pronto no hacemos nada para evitarlo. Entonces es más como concienciar a la comunidad de que si vemos esto, pues no seamos cómplices de estas situaciones tan difíciles. La subsistencia, a veces pues no hay nada más que hacer y pues por subsistir, por vivir, por comer, pues es uno de los casos y lo hacemos. También tenemos la violencia, cualquier tipo de violencia, sea el que sea, pues hace que de pronto los niños salgan a temprana edad de su casa y pues de una u otra manera tengan que mirar qué hacer para poder pues subsistir. La falta de oportunidades, a veces salen los jóvenes a muy temprana edad del colegio y no tienen la posibilidad de seguir estudiando. Entonces, al no contar con la posibilidad de ir a una universidad, pues ¿qué se ponen a hacer? A trabajar, arriesgándose porque pues no están en la edad adecuada para iniciar un trabajo. Y por último tenemos la permisividad social. Entonces, como lo decía ahorita, nosotros sabemos que está mal, pero pues lo permitimos, ¿sí? Entonces, hay casos donde de pronto, que como ya tiene 17 años, que como ya está un poco grande, entonces ya tiene 15 años, ya tiene 12, puede hacer ese tipo de trabajo, pero realmente lo que no sabemos es que pues estamos afectando tanto a niños como a jóvenes en lo que decíamos ahorita al comienzo, en su desarrollo pues integral. Bueno, y hay diferentes tipos de trabajo que desempeñan los niños, entonces se puede desempeñar como trabajos de campo, trabajos domésticos, trabajos comerciales. Entonces lo que se pretende es no adelantar una etapa del niño, no adelantar un proceso. En la edad de menores de 18 años, un niño como tal debe estar estudiando, educándose y no adelantar la etapa de trabajo. Lo que ocurre es que cuando un niño ya se ve expuesto a trabajar, empieza a ver el gusto más por la plata que por la educación. Entonces ocurren muchos casos que, bueno, el niño está de vacaciones y se fue para el campo a ayudar, o salió a un restaurante a ayudar, o a una cafetería, no sé, a vender cosas a la calle. Entonces el niño ya conoció el dinero, ya le gustó la plata, y el niño prefiere eso, prefiere entonces seguir trabajando y dejar de estudiar en estos casos. Entonces
Es como hacer conciencia sobre esto. Bueno, entonces en esto que nos menciona Jessica, pues hacemos también énfasis en que el trabajo en el campo, que es el que más se ve, porque pues los niños del campo son los que digamos que tienen menos oportunidades, ¿sí? Por estar tan alejados, digamos, de la zona urbana y de la ciudad. Entonces ellos tienden a llevar una costumbre y es de terminar su escolaridad y irse a trabajar al campo, donde, bueno, le pueden ayudar a sus padres o seguramente lo que nos decía Jessica, consiguen lucrarse de algún trabajo en la agricultura y pues ya se acostumbran a recibir el dinero. Pero lo que no sabemos es que esto trae consecuencias a futuro, porque un niño de 10, 12 años, hasta 15 años, no tiene la estructura de su columna como tal resistente. Entonces, claro, al trabajar de una forma pues dura, porque el trabajo del campo es muy duro, puede ocasionar problemas a futuro en su salud. Entonces, otro de los casos más comunes es el trabajo doméstico, donde las niñas también, la mayoría de veces en el campo, entonces terminan sus estudios y se van a trabajar a la ciudad como empleadas domésticas. Entonces esto también genera pues muchas cosas, o sea, viene una cosa tras de otra porque pues no sabemos los riesgos que puede estar corriendo esta niña o esta joven en la ciudad. Y tenemos el trabajo infantil comercial, que es cuando los niños están expuestos a sufrir accidentes, porque es cuando están en la calle vendiendo cosas, frutas, dulces, bueno, etcétera. Entonces, pues están expuestos a muchos riesgos en la calle. Bueno, entonces también dice que debido al trabajo infantil, pues dependiendo del tipo de trabajo que sea, pues vamos a ver esto que les digo, o sea, dependiendo de este tipo de trabajo, pues los niños son explotados, realizan jornadas extensas, reciben ingresos inferiores porque por ser niños, entonces como no es mayor de edad, entonces le vamos a pagar la mitad. Como no es mayor de edad, entonces no le vamos a pagar la seguridad social. Bueno, muchas cosas. Entonces que se están viendo estos jóvenes y estos niños pues vulnerados, porque también de alguna u otra manera pues las personas adultas se aprovechan de esta situación. Entonces es para invitarlos a tener un poco de consideración con esto y a no ser parte de este trabajo infantil. Bueno, como decía mi compañera, realmente se le vulnera los derechos como tal a los niños, son explotados de manera laboral, entonces como el niño no tiene, lo que decía mi compañera, la edad de ser mayor de edad, entonces les pagan menos y entonces estas son unas justificaciones que emplean para pagarles menos, para explotarlos más y que los niños reciban menos ingresos. Un niño como iniciando a trabajar le nombran poco dinero y para ellos es harto, entonces ellos se dejan de cierto modo chantajear y acceden a cualquier tipo de trabajo. Entonces los niños también se ven, dejan su estudio, ya dejan de la oportunidad de poder participar en actividades que son vitales para su desarrollo, entonces dejan a un lado el estudio, la parte recreativa, la actividad física, digamos que la parte en la que ellos están, que es su desarrollo como tal, de niños, entonces ya dejan el juego, ya dejan esta parte que es vital para su desarrollo para empezar a hacer actividades a las cuales ellos no están en condiciones ni físicas, ni psicológicas, ni emocionales para establecer. Entonces, cuando un niño se ve expuesto a trabajar a temprana edad, también se ve expuesto a diferentes riesgos. Entonces, toda esta temática engloba de que un niño ya puede ser expuesto a una violación, a un maltrato, a una alteración de su parte física. Entonces, son cosas que queremos hacer conciencia y es de que si usted como padre de familia está exponiendo a sus hijos a este tipo de trabajo, pues que se haga consciente y también le hable a ellos, porque a veces
En muchos casos los padres no son partícipes, pero entonces los niños ya lo hacen por iniciativa propia, lo que decíamos inicialmente, ellos conocen el dinero y ya ellos quieren es seguir trabajando como tal y dejar a un lado el estudio. Bueno, en estas consecuencias también se ve la desigualdad, porque pues un niño que tiene la edad no sé, 8 o 10 años, quiere estar estudiando, quiere estar jugando, quiere estar con sus compañeros. Entonces, al ver que él tiene que trabajar, pues entonces se empieza a ver la desigualdad. Otra cosa importante es que pues estamos exponiendo a nuestros niños, porque como lo decíamos ahorita, dependiendo del trabajo que realicen, están expuestos a recibir de pronto agresiones, están expuestos a enfermarse, pueden depender de fármacos, pueden estar corriendo riesgos en el lugar donde estén, dependiendo del trabajo que estén haciendo. Entonces pueden sufrir heridas, pueden también, bueno, ser afectados tanto psicológicamente como emocionalmente. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué podemos hacer nosotros ante el trabajo infantil o qué para no ser cómplices de ese trabajo? Entonces, una de las herramientas fundamentales para prevenirlo es la educación. Entonces, es hacerle ver a nuestros niños, a nuestros jóvenes, de que es importante mantener la educación, de estudiar, de que a veces, bueno, y en esta situación que se está viviendo es un poco difícil y complejo, pero pues animarlos a no desertar, porque realmente la educación es primordial para evitar todo esto. ¿Qué más podemos nosotros hacer con nuestros hijos? Bueno, las familias pueden brindarle a sus hijos mucho amor, confianza, dialogar, que esos niños se sientan amados, que sientan que le importan a su familia, que son apoyados, que cualquiera que sea la situación, pues siempre van a estar ahí para ellos, y también pues de la misma forma los profesores, a pesar de que estamos en la virtualidad, pero también yo pienso que entenderlos un poco más, ayudarlos a que no deserten de sus estudios. Algo muy importante es que debemos de informarnos. Tanto nosotros los adultos como los niños, debemos de informar a los niños, porque es que a veces nosotros no tenemos el conocimiento, y entonces cómo vamos a guiar a nuestros niños, jóvenes y adolescentes, si tampoco nosotros sabemos los derechos que tenemos. Entonces es muy importante informarnos sobre los derechos, pues, de los niños, jóvenes y así poder, pues, brindar a ellos la seguridad de estas leyes que los acogen. Bueno, y como decía mi compañera, es hacer conciencia y énfasis en la importancia que tiene la educación para un menor de edad, ¿no? Para un niño que culmine como su etapa educativa. Cuando se adelanta lo laboral para la edad de ellos, después de esto ellos ya físicamente no darían, después de su mayoría de edad ya se sienten cansados, agotados, ya. Entonces hacerles ser conscientes apenas inician o quieren adelantar su etapa de trabajo para generar ingresos, de que es un trabajo al cual ellos se ven, va a llegar el punto en el que van a estar cansados y ya, pues, cuando no reciben la educación necesaria, pues va a ser un trabajo que van a tener que establecer casi, por así decirlo, que de por vida. Entonces es bueno hacer conciencia sobre esto y fomentar la educación, que la mejor forma de hacer o desarrollarse es, pues, mediante la educación, ¿no? Y como hablábamos de las leyes, estábamos hablando de la Constitución Nacional que rige a los menores de edad, en el artículo 44, que son los derechos fundamentales de los niños. Podríamos decir que la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social.
la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separado de ella, el cuidado, el amor, recibir educación, está dentro de las leyes que deben regir a un menor de edad. El Código de la Infancia y la Adolescencia, que según el artículo 20 son los derechos de protección a los niños, niñas y adolescentes que deben ser protegidos contra el trabajo infantil. Entonces también esto es una ley que rige a todos los niños, niñas y adolescentes. El artículo 35, que también se dice que un menor de edad no puede ser admitido para trabajar y que su derecho es a la protección. Entonces esto hay que tenerlo claro, conocerlo, como decía mi compañera Sonia, hay que conocer las leyes que rigen a los menores de edad, según los códigos, según el Código de la Infancia y la Adolescencia. También señala las responsabilidades del sector educativo frente al trabajo infantil. Entonces se dice que las obligaciones a complementar de la institución educativa son establecer la detección oportuna, el apoyo y la orientación en casos de desnutrición, de maltrato, de abuso sexual, de ser víctimas de violencia intrafamiliar, de explotación económica, laboral, entre otros. Entonces es también una obligación de las entidades educativas el informar cuando un niño está siendo explotado de manera laboral, cuando no está asistiendo a sus clases, cuando no está como tal dentro de una institución educativa. Estos registros son a nivel nacional, entonces esto mediante censos y demás, el gobierno como tal o las instituciones educativas públicas conocen cuando un niño no está estudiando, de un momento a otro se lo retiran del colegio o el niño no vuelve. Entonces también es una obligación de la institución educativa el velar por estos derechos, por el derecho a la educación y por informar. Bueno, entonces vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Hola, amigas y amigos de TV Suezca, nuestra identidad. Recuerden su programa Actividad Física y Salud se va a estar transmitiendo los días martes y jueves en horarios de las 7 de la noche, martes y jueves 7 de la noche, y sábados y domingos las repeticiones a las 4 de la tarde, sábados y domingos 4 de la tarde. Estamos viendo consejos nutricionales, rutinas de entrenamiento, ejercicios direccionados para todo tipo de población, niñas, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. No se lo pierdan, conectadísimos con Actividad Física y Salud por su canal 8. Mi gente, Comisaría de Familia los invita a estar más cerca por medio de su programa televisivo Comisaría para Todos. Te invitamos a vernos cada 15 días, los lunes a las 3 de la tarde y los miércoles y domingos a las 7:30. Recuerden, el respeto y la tolerancia nos hacen mejor personas. Con el fin de promover la ética con un contexto comunitario, ha nacido un nuevo programa en TV Suezca que ha conquistado el corazón de los niños y se llamará Caja de Sorpresas. Se transmitirá los días martes y los jueves a las 3:30 de la tarde, con repetición los domingos a las 2 de la tarde. No te lo puedes perder. Recuerden que nuestro programa es Caja de Sorpresas en TV Suezca. Bueno, continuamos, entonces vamos ahora con el tema del maltrato infantil. Se dice que el maltrato infantil es una acción con la intención de hacer daño a una persona, daño ya sea inmediato o luego. Entonces el daño puede ser físico, puede ser emocional, puede ser psicológico, puede ser sexual, por negligencia o por abandono, que es como lo que más se ve en cuanto al maltrato infantil. Entonces,
estas formas de maltrato producen pues lesiones físicas, emocionales, muerte o cualquier otro daño severo, pues si hablamos de golpes y todo esto. Bueno, los niños maltratados son niños menores de 18 años, para que cuente como maltrato infantil. Entonces, lastimosamente, se puede decir que este tipo de maltrato se vive más que todo en la familia, ¿sí? Las personas que agreden a los niños son sus familiares, son personas cercanas como sus padres, abuelos, tíos, primos, bueno, etcétera, ¿sí? Aunque a veces pues también podemos ver que son cuidadores o en casos profesores, porque no estamos hablando solamente del maltrato a golpes, ¿sí? Del maltrato físico, sino que estamos hablando también del maltrato emocional, psicológico. Entonces, muchas veces creemos nosotros que no podemos herir a un niño, a un joven o a un adolescente con una palabra, pero pues realmente sí pasa. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué es el castigo corporal? Entonces vamos a ver que nosotros creemos que golpeando castigamos a un niño, pero pues realmente no. O sea, con el castigo corporal lo que hacemos es utilizar la fuerza, ¿sí? Donde le vamos a producir a nuestro niño o niña dolor físico o malestar. Entonces el castigo corporal tiene una intención de corregir, pero no es así. Nosotros no corregimos cuando golpeamos. Entonces este castigo, utilizando la fuerza física, pues hace mucho daño a nuestros niños. Y ya más adelante vamos a ver por qué es tan malo golpear a nuestros niños. Bueno, y como decía mi compañera, el maltrato físico genera más violencia. Entonces, cuando se trata de corregir por medio de golpes, lo que se fomenta en el niño es que sea violento, que entonces él llegue al colegio y quiera maltratar a sus compañeros, también quiera golpear, también quiera maltratar. Entonces, por estas razones y muchas más es que no se debe pegar, o sea, no se debe maltratar y menos usar esto como una justificación para educar a los niños. Entonces, golpear a los niños, niñas, adolescentes, a las mujeres, hoy en día a veces ya se normaliza el tema. Entonces es una manera de corregir. Entonces si yo maltrato es porque lo estoy educando, yo lo tironeo, lo empujo para educarlo. Entonces día tras día se normalizan estas temáticas de violencia y a veces llegan a casos extremos. Entonces cuando se golpea a un niño, según entre comillas, es para educarlo y corregirlo. Pero pues si nos hacemos una introspección y una autopregunta, es ¿realmente esta es la manera de corregir? Yo estoy dando un buen ejemplo a mi hijo, o sea, entonces para educarlo yo tengo que maltratarlo, el niño tiene que entender por medio de los golpes. Entonces usted como adulto pregúntese eso, ¿yo aprendo mediante los golpes? O sea, para yo aprender algo tienen que golpearme. Entonces ahí radica el punto inicial, y es que si tú golpeas, el niño va a golpear y así se genera como una cadena de golpes y de violencia. Entonces no hay que justificar que yo golpeo simplemente para educar, porque esta no es una manera de educar. Y pues también sabemos y conocemos que anteriormente, bueno, en épocas pasadas, que ya ahorita no pasa tanto, pues eso creemos nosotros, ¿no? Las familias golpeaban a sus, bueno, en el caso de los esposos golpean a sus esposas y a sus hijos, y como que venía siendo así. Entonces venía siendo, no, pues como a mí me educaron entre comillas a golpes, yo voy a educar a mis hijos igual, porque somos personas de bien, que es lo que más se escucha por ahí esporádicamente. Entonces no es que esta época sea la misma de años atrás, porque todo viene cambiando, todo viene siendo diferente.
Entonces nosotros no podemos pretender educar a nuestros hijos como a nosotros nos educaron, golpeando, maltratando, diciendo palabras, bueno, como sea. Entonces no podemos nosotros pretender educar a nuestros hijos porque de una u otra manera no educamos golpeando, como ya lo habíamos dicho. Entonces sí es muy importante tener en cuenta eso. Por acá tenemos que los castigos físicos, donde iniciamos con una palmadita, pues se van a convertir en castigos más fuertes, porque entonces ya el niño se acostumbra a que la mamá o el papá lo golpeen y ya no les va a hacer caso, ya no va a hacer lo que ellos quieren porque no educamos con golpes. Entonces se va a convertir en una fuerte paliza. Entonces ahí es donde agredimos, ahí es donde estamos maltratando a nuestros niños, porque ya se van a ver evidenciadas los golpes, el maltrato emocional, ¿sí? Psicológico. Entonces pues son muchas cosas que van de la mano con este tipo de castigo físico. Y pues igual también pueda que si son, no sé, digamos 3 hijos, entonces se van a dar cuenta que el papá golpea, que la mamá golpea, que golpearon a mi hermano, y esto se va a convertir en algo, en un comportamiento aprendido. Porque si yo veo que mi mamá golpea, entonces yo voy a golpear mi juguete. Y vamos a crecer con ese pensamiento, y por eso es que también seguimos en lo mismo, ¿sí? Seguimos golpeando y seguimos pensando que hacerle daño a nuestros hijos es la mejor forma de educar, y no es así. Y continuando con el castigo físico, muchas veces no se mide la magnitud del golpe que se está dando. En algunos casos los padres golpean cuando están llenos de ira, de mal genio, porque el niño no cumplió, porque el niño no hizo, entonces se llenan de estrés, de angustia, entonces golpean y no miden ni siquiera la fuerza con la cual están golpeando a un niño. Entonces esto genera que sin ser conscientes genera hematomas en los niños, a veces genera un mal golpe en la cabeza, a veces hasta torceduras de los pies, el niño puede caerse mediante el golpe y esto puede provocar una lesión, o sea, puede llegar a ser mucho más grande la magnitud del golpe de lo que ustedes a veces lo perciben. Entonces, listo, yo lo pateé y según yo, pues no fue tan fuerte, pero entonces ocurre que el niño se le desarrolló un daño interno y usted no ha sido consciente de eso hasta que el niño empieza a quejarse y entonces ya no se sabe por qué fue, pero ha sido consecuencia de un golpe anterior. Entonces también es como hacernos conscientes de esto, de la magnitud que puede traer a futuro de manera solamente física el golpe que se le está dando a un niño, ¿no? Porque pues ya vienen los daños a futuro psicológicos y de manera emocional. Entonces, cuando se está agrediendo, porque esto es una agresión, que se pone entre comillas educar, se hace mediante la ira. Entonces ya cuando la ira se apodera del cuerpo, ya los padres en muchos casos no son conscientes de que están tratando con un niño, de que a quien están intentando corregir mediante los golpes es a un niño, no es un ser a la misma edad de ellos, no es un animal, no es, sí, entonces se les va la noción de la hora y entonces corrigen mediante golpes sin medir lo que yo decía, la consecuencia que va a traer estos golpes para los niños. Entonces debemos ser conscientes de la manera que queremos corregir, que no es mediante los golpes, mediante las groserías, mediante los gritos, empujones. A las patadas nadie entiende, ni siquiera un animal que lo cojan a patadas va a entender, entonces mucho menos un niño. Entonces no hay que normalizar esta temática de educar. Entonces hay muchas más maneras de educar a los niños que no es por medio de los golpes, incluso maneras más racionales y que influyen más sobre el desarrollo en pro del bienestar de los niños. Y uno de ellos es la comunicación. No debemos dejar esto de lado, que es hacer como noción a los niños de la importancia de las cosas, de las consecuencias que trae o acarrea el que ellos no cumplan con las tareas establecidas, porque en muchos casos cuando se generan golpes es porque los niños no cumplen con las expectativas que imponen los padres, porque los niños no hacen lo que tenían que hacer, porque los niños se les ordenó una tarea y no la hicieron, porque son irrespetuosos, bueno, por diferentes razones es que se agreden a los niños. Pero entonces
Ahí es lo que venimos a decir, lo traemos a colación, es la manera en que usted corrija. Si usted sigue corrigiendo a golpes, entonces el niño va a llegar al colegio a ser agresivo y le van a llegar quejas a los papás de que el niño está siendo agresivo con sus compañeros. Eso viene a que usted se ponga de mal genio, no, pero me tocó ir hoy al colegio a causa de usted. Entonces llega usted a la casa, vuelve a regañar al niño, lo vuelve a maltratar. ¿Y qué pasa? Lo están llamando a usted al colegio es porque usted dentro del niño está fomentando la violencia, usted lo está educando por medio de golpes, entonces usted no le puede exigir a su hijo que no golpee a los compañeros cuando la manera de educar a usted al niño es mediante golpes. Entonces es ponerle como elocuencia a este tipo de educación que se intenta fomentar. Bueno, lo que nos dice Jessica es súper importante porque pues nosotros a veces no vemos la manera correcta de corregir, ¿sí? Entonces es invitar los papás a que busquemos modos no violentos de corregir, modos no violentos de educar. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues una de las armas fundamentales es por medio del diálogo y el amor. Porque si nosotros mantenemos el diálogo con nuestros niños, el amor, pues no van a haber golpes, porque donde hay amor, pues no hay golpes, ¿cierto? Entonces es buscar esa manera de cómo yo llego a mi hijo, cómo llego a mi hija, a explicarle el porqué de las cosas y no de tener lo que decía Jessica, estar furiosos y llegar, yo entiendo, llegamos cansados del trabajo, llegamos y encontramos la casa desordenada, llegamos y tenemos que ponernos a hacer los oficios de nuestra casa, pero pues realmente es algo que nosotros elegimos, papás, ¿sí? Porque pues, como yo lo decía anteriormente en otro programa, los niños no piden nacer y nosotros somos responsables de traer nuestros hijos al mundo. Entonces, creemos esos ambientes de amor, de paz, de diálogo con nuestra familia, donde le podamos brindar a ellos pues una familia llena de amor, porque ¿para qué violencia, para qué golpes, para qué no entenderlos? Y además que nosotros somos los que debemos llevarlos por el mejor camino. Entonces, a veces con rabia decimos cosas que no sentimos, pero pues ya eso se queda en la mente de nuestros hijos. Yo le puedo decir a mi hijo, no, es que tú no sirves para nada, es que eres un bruto, bueno, muchas cosas, y eso se queda en la mente de los niños y pues va afectando a futuro, como lo decía Jessica. No pueda que nosotros decimos, no, pues normal, pero realmente no es normal, nada normal. Entonces sí es invitarlos a practicar pues el diálogo y el amor en las familias. Algo pues muy importante es que a veces nosotros como papás pues no miramos la edad de nuestros hijos y a veces pedimos cosas que claramente ellos no pueden hacer y que tampoco no vemos los riesgos que a lo que los estamos exponiendo, porque yo no le puedo decir a un niño de 8 años, haga el almuerzo, porque se puede quemar, porque él no sabe cocinar, porque sí, pero entonces ya nosotros, de pronto de tanta cosa que tenemos, pues no pensamos en que mi hijo solamente tiene 8 años y no lo puede hacer, sino que decimos, bueno, ¿por qué no lo hizo? Nosotros como padres también debemos de ver por esos derechos y deberes de nuestros hijos y guiarlos, porque ellos claramente tienen que contribuir en nuestro hogar, pues con unas cosas que dependiendo la edad de cada uno puedan hacer, pero no podemos pedir cosas que no pueden hacer. Por ejemplo, nosotros podemos pedirle a nuestro hijo de 3 años, 4, recoge tus juguetes porque los sacaste. Sí, esos son deberes que ellos deben hacer, y que nosotros podemos enseñar, porque ahí estamos enseñando a nuestro hijo a que crezca en cuanto a las responsabilidades, ¿sí? Deben de cumplir con sus actividades académicas porque seguramente que no tienen nada más que hacer. Por eso hablamos de que deben de cumplir con sus tareas o sus guías o bueno, lo que tengan que hacer, pero siempre y cuando nosotros siendo conscientes de cuáles son las tareas que dejamos a nuestros hijos y la edad de ellos, porque pues como bien sabemos son diferentes etapas del desarrollo y pues tenemos que ver
qué puede hacer nuestro hijo y qué no puede hacer. Y si no lo puede hacer, pues enseñemos, papás. Si nosotros enseñamos con amor, nuestros hijos van a aprender. Bueno, como decía mi compañera Sonia, a veces se establecen diferentes tareas que cuando los niños no están en la capacidad de responder a ellas o de cumplirlas, es cuando viene la violencia y las agresiones. Entonces, no solo está la violencia física, como lo decía mi compañera, sino la violencia emocional que conlleva a la violencia, a daños psicológicos. Entonces, cuando se le dice a los niños es que usted es un inútil, usted no pudo hacerlo, usted es un bruto, entonces se le está fomentando esta manera de ser al niño, porque hay que domesticar las palabras, hay que pensar un poquito antes de soltar palabras al azar, hacernos conscientes de las palabras, porque de una forma u otra las palabras tienen su poder sobre las personas y más sobre los niños, están en desarrollo, están en crecimiento. Entonces si se le dice al niño que él no sirve para nada, pues claramente el niño se va a ver afectado por esto, entonces ya el niño va a decir, no, pero yo no voy a poder hacer esto porque no puedo. Entonces se le mete eso en la cabeza, no puedo porque soy un inútil, porque soy un bruto, porque por diferentes razones. Entonces usted no le puede después al otro día exigir a su hijo que haga algo de manera más atenta y cuidadosa, con más agilidad, cuando usted le ha dicho que él no puede, que él es un bruto. Usted mismo se encargó de cierto modo influenciarle esta actitud y este daño al niño. Entonces ser un poco más convincentes de la manera de hablarle a un niño, pensar un poco antes de dirigirnos a ellos, ya que las palabras tienen su poder. Entonces, se dice que, lo que decía mi compañera, se tienen que establecer tareas para la edad de los niños. Entonces, no es quitarle los deberes por una premiación o algo así, sino enseñarles, y lo que decía mi compañera es muy claro, no se le puede exigir a un niño de 4 años que vaya a hacer un deber que hace un niño de 11, 12 años, porque pues no está bien hecho, y pues en esta calidad el niño no va a poder cumplir con el deber que se le está estableciendo. Una manera de educar con calidad y de fomentar como el quehacer de los niños es premiándolos por medio de incentivos. Es decir, si el niño cumple con la tarea, se debe incentivar a que la siga cumpliendo, no quitándole, digamos, en este caso un deber, sino digamos media hora de juego tiene hoy porque cumplió con su deber. Entonces fomentarlo a que el niño siga cumpliendo sin quitarle los deberes. Entonces que el niño cumplió con determinada tarea y dice, no, entonces usted tenía el deber de lavar la loza y hoy no la lava porque cumplió con su tarea. No se trata de reducir deberes, sino de fomentar al niño para que los haga y que tenga su iniciativa propia al hacerlos. Entonces, algo muy importante es que pues nosotros eduquemos con calidad, y esto me llama mucho la atención porque yo digo, bueno, cualquier persona, cualquier adulto podría llegar a ser padre o madre al no manejar sus emociones, porque seguramente que cuando nosotros estamos con mucha rabia, pues agredimos a nuestros hijos, ¿sí? Pero pues realmente es un don el ser papá, el ser mamá, porque nosotros amamos a nuestros hijos, porque nosotros decidimos traerlos al mundo, porque nosotros también Dios nos da la capacidad de llevarlos por el mejor camino, de guiarlos. Entonces, por eso es el nombre de papá y mamá, porque son los que protegen, los que cuidan, ¿sí? Entonces, por favor, es pedirles que no violentemos a nuestros niños, porque pues de verdad que las consecuencias son nefastas a futuro, y a veces nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué mi hijo no aprende? ¿Pero por qué mi hijo tiene pesadillas? ¿Pero por qué mi hijo esto? ¿Por qué mi hijo otra cosa? ¿Sí? Pero pues no nos damos cuenta que nosotros somos los causantes de todo esto. Entonces, la violencia no educa, como ya lo hemos dicho. Los niños, niñas y adolescentes no aprenden por los golpes. Entonces, a veces los papitos quieren enseñar que ¿por qué no se aprenden las tablas de multiplicar? Y entonces el golpe está ahí. Entonces, ¿cómo un niño se va a aprender las tablas de multiplicar si le están pegando a toda hora? ¿O cómo un niño va a aprender a leer si la mamá tiene la correa ahí al lado y si no aprende a leer, entonces lo voy a golpear? Así, de ninguna manera van a aprender. Con golpes no se aprende.
Entonces tampoco les ayuda a desear portarse bien, porque lo que yo les decía ahorita, si yo le doy una palmada porque hizo tal cosa, pues él lo va a volver a hacer y va a seguir siendo la palmada y se va a convertir ya en otro tipo de violencia. Entonces, lo único que hacemos con el tema de golpear es que hayan muchos conflictos en nuestra familia y que también pues nuestros niños se vean afectados a futuro. Bueno, entonces vemos las consecuencias o lo que le pasa a un niño que es maltratado de manera física. Entonces ya lo que se influencia en el niño o se genera es miedo. Entonces o aprende o lo golpeo. Entonces ya el niño no está aprendiendo por iniciativa, sino por miedo. El niño ya le tocó, fue aprenderse las tablas o aprender a leer. Esto por el miedo que le generan los golpes que se le dan. Entonces ya el niño también, otra consecuencia es el terror, el miedo que él siente de que si yo no hago determinada cosa, mi papá me va a golpear. Y de cierto modo el terror conlleva que el niño ya vaya perdiendo el amor hacia sus padres, ¿no? Se le genera también un dolor físico a los niños cuando se golpea, un dolor emocional. También conlleva esto a que los comportamientos del niño sean de manera violenta, a tener impotencia y a padecer de dolores emocionales, como tener, bueno, lo que decíamos, miedo, ansiedad, angustia, sentirse inútiles, no contar con la capacidad para desarrollar determinadas tareas por miedo. Entonces estas son algunas de las consecuencias que acarrea el maltrato físico. Y como bien lo dice Jessica, pues impotencia, porque ¿qué puede hacer un niño que es violentado? ¿Qué puede hacer un niño de 3, 4, 5 años que es golpeado por sus padres? Pues no puede hacer nada, ¿cierto? Pero nosotros como adultos sí podemos contribuir a que esto no pase, a que esto no suceda. Una experiencia que tuve hace muy poco en cuanto a las clases virtuales, porque pues para nadie es un secreto que es algo que ya nos tiene cansados, pues si nos tiene cansados a nosotros de adultos, ¿cómo será a los niños? Y muchas veces el aprendizaje de los niños en cuanto a la presencialidad pues no es el mejor, y pues ahorita en cuanto a la virtualidad, pues ¿qué podemos decir? Los papás golpeando al niño porque no sabía escribir, porque no sabía leer, porque no se apuraba, y el niño lleno de morados y llore y más le pegaban. Entonces yo digo, ¿cómo va a aprender un niño así, papás? Un niño no va a aprender con golpes. Si a mí me golpean, yo no quiero nada. Yo no quiero aprender a leer, yo no quiero aprender a escribir, yo no quiero nada. Incluso tengamos un poquito de empatía. Si a nosotros de adultos nos sucede algo o somos violentados, pues nosotros no vamos a querer hacer las cosas, tal vez, ¿cierto? Pues entonces pongámonos en los zapatos de ese niño. Entonces para tener un poquito más de empatía. Bueno, ¿qué le pasa a los niños, niñas y adolescentes cuando sus padres los humillan o los insultan? Porque hablábamos no solamente del castigo físico, sino también del castigo emocional y psicológico. Entonces, nosotros, los seres humanos, construimos nuestro pensamiento pues por medio del lenguaje. Entonces lo que hablábamos ahorita, si yo le voy a decir a mi hijo, tú no sirves para nada, pues seguramente mi hijo no va a servir para nada, porque él ya en su mente tiene que no sirve y que no puede, ¿sí? Pero si yo le digo, no, dale, tú puedes, sigue adelante, así vas bien, puedes hacerlo mejor, si lo motivamos, pues él lo va a hacer, ¿sí? Entonces también nosotros, como papás, pues somos los responsables de esto, de cómo vaya pues nuestro hijo en cuanto al crecimiento pues tanto académico como personal. Bueno, este tipo de violencia marca de una u otra manera la vida de los niños, niñas y adolescentes, porque pues las consecuencias son terribles, tanto físicas, psicológicas y pues sociales, ¿cierto? Entonces se encuentra mucho en el castigo físico y las humillaciones verbales, que los niños sufren de trastornos de identidad, no saben quiénes son, porque
si escuchan palabras feas, si son golpeados, si son ultrajados, si nunca tienen una motivación, pues ellos como que pierden su identidad, no saben quiénes son. Entonces, para que porfa lo tengamos en cuenta. Baja autoestima. Siempre un niño violentado va a tener baja autoestima. Sentimientos de soledad y abandono. Por eso vemos que de pronto los niños no comparten con otros niños, o decimos, ay, pero ese niño, ¿por qué no juega con ellos? ¿Por qué no comparte? ¿Por qué no socializa? Y pues vemos que es por problemas de maltrato infantil. Bueno, estaba, como decía mi compañera, haciendo énfasis en las marcas que quedan en los niños. Entonces también se puede ver ansiedad, angustia, depresión, ya que pues, los niños, niñas y adolescentes pueden experimentar miedo y ansiedad desencadenados a través o por medio de los golpes y del maltrato, ya sea físico o emocional. También presentan síntomas de estrés postraumático, ansiedad, como lo decía anteriormente, alteraciones en sus procesos de aprendizaje, exclusión del diálogo y la reflexión. Ya los niños ya no quieren comunicarse, no quieren hablar, ya no se incitan a reflexionar acerca de lo que están haciendo mal, generan más violencia, como se decía con anterioridad, sufren daños físicos, a veces induciendo a aquellos a la muerte, cuando, como yo decía, a veces no se mide la magnitud de un golpe, no se mide hasta dónde se está golpeando. Y en muchos de estos casos, cuando se golpea, lo que se hace es quitarle las ganas al niño de aprender. Entonces, lo que queremos fomentar el día de hoy y hacer conciencia es en la manera de educar a los niños, en hacer ver las consecuencias que trae el no educar de manera correcta. Entonces, se dice que inicialmente la mejor manera de enseñar es mediante el diálogo, mediante la comunicación de manera asertiva, como decía mi compañera Sonia, de ser empáticos, de ponernos no siempre es en el lugar de uno de nuestra edad, sino en el lugar de los niños, en el papel de ellos, de pronto en el estrés que deben experimentar, son cosas nuevas para ellos, están en un proceso de crecimiento, de desarrollo, también de pronto el estudio de diferentes tareas genera en ellos tan pequeños altos niveles de estrés. Entonces hacernos conscientes de esto, que no solo los adultos nos estresamos. Listo, entonces también cómo podemos educar a nuestros hijos sin violencia. Bueno, una parte muy importante es que busquemos esos ambientes, pues porque claramente sabemos que pues trabajamos, estamos súper ocupados, pero que no sea una excusa nuestro trabajo ni nuestros quehaceres para no dedicarle tiempo a nuestros hijos. Entonces busquemos un espacio donde de pronto si podemos desayunar juntos, si podemos almorzar, si podemos de pronto cenar en la noche, contar un cuento, preparar su cama, bueno, buscar espacios que sean tranquilos donde nosotros podamos dialogar y podamos expresar a nuestros niños, niñas y adolescentes ese amor que sentimos por ellos, que ellos se sientan amados, y de esta manera pues vamos a tener también una niñez pues feliz. Bueno, como lo decíamos anteriormente, pues cada etapa de la niñez, de la adolescencia es diferente. Entonces también es conocerlos un poco, mirar qué necesidades tienen. Un niño a temprana edad pues necesita mucho amor, mucho acompañamiento, no los podemos dejar solos. Y pues también entender un poco a los jóvenes, porque en la parte pues de la adolescencia es una etapa pues un poco difícil, pero ellos también nos necesitan, y es nosotros como padres estar ahí para guiarlos, para llevarlos por el mejor camino y para no dejar que pues se pierdan nuestros hijos en tantas cosas que vemos hoy en día. También debemos establecer una manera de poner límites y que pues no lleguemos a los golpes. Entonces es como brindar, o sea, hacernos preguntas, como decía, se decía inicialmente. Mi hijo está en la capacidad o en la edad correcta para lo que yo le estoy imponiendo, para las tareas que yo les estoy estableciendo. Entonces he sido consecuente con mis ideas y límites, hacernos este tipo de preguntas nosotros como adultos o los padres, en este caso la familia,
¿Cómo puedo evitar ceder a las posibilidades de mi hijo cuando son por medio de chantajes? Entonces a veces los niños también usan sus estrategias o sus maniobras para chantajear a los padres. Entonces, como hacernos conscientes de esto, de ponernos límites también a los niños y pues evitar llegar a los golpes, porque cuando se llega al golpe, pues como lo decíamos anteriormente, pues tiene sus consecuencias. Entonces poner límites antes de. Entonces también, como nos lo dice Jessica, nosotros conocemos a nuestros hijos, nosotros somos los únicos que sabemos si están fallando, si necesitan algo, si tienen una actitud diferente. Entonces es pues brindarles a ellos lo que cada uno necesite, porque nadie más lo puede hacer por nosotros, papás. De pronto tal vez la comunidad pueda contribuir a que no se lleve a cabo el maltrato infantil, y podemos pues avisar a las entidades pertinentes, ¿no? Como lo hablábamos anteriormente, pero solamente nosotros como padres somos los que guiamos a nuestros hijos por el camino del bien. Muchas gracias. Especiales TV Suezca, nuestra identidad.